Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Y como quiera que veo muchas caras nuevas, pues he de hacer un poco de historia de esta casa para que sepan dónde estamos. Aparte de decir que estamos en el Centro Asturiano, en el Salón Principio de Asturias, pues diremos que estamos en la entidad regional más antigua de cuantas hay dispersas españolas por el mundo. Esta casa, que es antigua pero no vieja, el día 2 de octubre cumplió 144 años. Yo digo que incluso es más vieja que yo, que ya es... Muchos años te quedan. En fin, bueno, es una casa muy activa, realmente activa. Dicen los estadistas, que son los que saben de estas cosas, que es, ellos dicen que es la entidad, yo digo que es una de las entidades que más actos organiza a cabo del año. Este salón es raro el día que está desocupado. No sé aquellas veces que el ponente o que sea el ponente en disposición ha habido que suspender a última hora. Esto tiene actos todos los días. Esa es una realidad. Y bien, bueno, pues hoy estamos en la presentación de un libro de don Carlos López Lucendo Domínguez, que habla de la sublimación de la pobreza. Que aparte del título del libro, que así se titula ese libro, estaba por aquí antes de no sé dónde está, también se refiere a la idea de idealizar y romantizar la pobreza, lo cual puede ocurrir en el ámbito de la espiritualidad o la cultura del arte. Bien, pero esto seguramente sus compañeros lo van a comentar, yo paso de ello y diré quiénes le acompañan. Por un lado, doña María del Carmen Meléndez Arias, doctora en Derecho, abogada generalista, Derecho Civil, Sucesiones, Familia, Mayores, Discapacidad, Inmobiliario, directora y presentadora en Forma y Radio. Y luego está un chico al extremo de la mesa, a mí me lo ha presentado hoy, sí. Yo no le conozco, No nos conocemos de nada, así no, que nada, todo pero lo que digas es absolutamente imparcial. me han dicho, total. Bueno, nos conocemos todos. Me han dicho que es un magnífico escritor y de eso doy fe porque he leído algunas cosas maravillosas de él. Todo lo que he leído de él es maravilloso. Es cantante, es actor, es lo que se le eche. Lo que se le eche es el lucido, por eso viene el lucido de amarillo, para que veamos que me se vea. que brillas. Pues así de brillante es Luis Antonio. Entonces, creo que Carmen va a tomar la palabra y luego ella dirá a quién. A Luis. Pues Carmen, el micrófono es tuyo, no te lo lleves, pero es tuyo. No me lo llevo. A ver, se oye, ¿no? No. Poco, está bien, está Se bien. abre, aquí arriba. ¿Ahora sí? Sí. Sí se oye, bueno. Somos todos amigos, creo que se ha visto y se ha notado un poquito, y buenos amigos. De aquí a allá. O sea, no, por eso hablamos también unos de otros y decimos pues tantas cosas que somos, pero en fin. Hoy hay que resumir porque el protagonista es Carlos y es el que tiene que hablar. En primer lugar, pues yo quiero dar las gracias en la persona de Andrés, pero a todo el personal del Centro Asturiano por acogernos también y con una atención tan exquisita como siempre. Y bueno, yo estoy en mi casa porque yo, aunque nací en Madrid, toda mi ascendencia es asturiana del suroccidente, o sea, mi ascendencia está en el concejo y en la villa de Cangas de Narcea, con lo cual pues estoy en mi casa, así de claro. Y bueno, después de este agradecimiento que tiene que constar, pues yo voy a hablar muy poquito de Carlos, de quién es Carlos. Aquí hay muchos amigos y seguramente le conocen, pues incluso a lo mejor más que yo y de más tiempo.
Carlos tiene un currículum intensísimo, bueno, y larguísimo, que si empezamos a detallarlo, pues estaríamos aquí todo el tiempo, y tampoco es eso. Tiene que hablar de sublimación de la pobreza. Solamente decir pues que él es psicólogo, que desarrolló su trayectoria profesional en la psicología clínica con su propio gabinete. Tenía un gabinete en el que pues atendía las consultas que le demandaban, y en la línea de los recursos humanos. También realizó investigaciones en este aspecto de los recursos humanos. Pero lo que destaca, y por lo que está aquí, pues es por su interés por las bellas artes, tanto en el aspecto de su contemplación, o sea, de la contemplación de la obra de arte, como de la creación. Él ha estudiado muy profundamente, porque también tiene estudios de filosofía, entonces ahí une la filosofía y la psicología en una simbiosis pues muy interesante, y ha estudiado con mucha profundidad el proceso creativo, el proceso que todo artista tiene que pasar hasta que crea y da forma a la obra. Además, no solamente desde el punto de vista psicológico y filosófico, sino práctico, porque él es escultor. Tiene una importante obra escultórica, y una de ellas, un pantocrato, que se exhibe en la cripta de la Catedral de la Almudena. O sea que sabe de lo que habla. También es muy aficionado y amante de la música, miembro de varios coros. De esto hablará más Luis, porque Luis le ha acompañado en esta actividad mucho. La parte pues de conferenciante, escritor, etcétera. Es colaborador de programas de radio, de varios, entre ellos el mío, o sea, en Forma, que se emite en Informa Radio. Él colabora, siempre está dispuesto, y colabora siempre con unas reflexiones vamos, muy interesantes y muy elaboradas. Él se prepara para un programa, hablar pues 10 o 15 minutos o menos, lleva pues así un montón de folios en una carpeta, de ahí la fe de cómo se ha preparado el tema. En el libro que presenta, Sublimación de la pobreza, él trata de una manera, pues como yo he dicho antes, desde el punto de vista filosófico y psicológico, el proceso de restauración de unos cuadros que estaban en el claustro del convento de los dominicos. Pues todo lo que él siente cuando ve la obra, cuando pues analizan y deciden lo que hay que restaurar y cómo hay que ejecutar esa restauración, y luego el resultado. Es muy interesante, es un ensayo interesantísimo, en el que desde luego pues, el lector se va a sorprender. Yo no digo más porque hay que leer el libro. Entonces se va a sorprender, y es muy interesante el análisis que hace Carlos del proceso creativo. Yo no me ha pillado de sorpresa, porque le he oído hablar muchas veces de ese tema. Y yo creo que como el que tiene que hablar es él, que es el protagonista, pasamos a Luis, que él va a completar, pues... Muy bien. Y ya está. Pues nada, un placer estar de nuevo en esta que es mi casa. Yo no soy asturiano, pero sin embargo en la Casa de Asturias pues me siento en casa. Son ya más de 12 años de realizar no pocas actividades aquí. He sido acogido con todo el cariño que siempre brindan los asturianos, y aquí me encuentro al día de hoy como uno más. Bueno, lo que les voy a hablar a ustedes un poquito más que propiamente de la personalidad de Carlos, no lo voy a enfocar como si estuviera leyendo su currículum. Lo que les voy a explicar a ustedes es lo que ha sido mi descubrimiento de su persona. No es tanto el tiempo que nos conocemos, no somos amigos de la infancia, pero nos conocemos desde hace 10 o 12 años, y lo hicimos cantando, ¿verdad? Yo creo que hay pocas maneras mejores de conocerse que cantando. Pertenecemos los dos a un coro que se llama Filarmonía, donde llevamos a cabo una actividad musical espléndida, realmente. Ahí cantamos 5 requiems, Carlos. Sí. Hasta 5 requiems en el auditorio, en las mejores salas de España. Cantamos la novena de Beethoven, el Mesías, la creación de Haydn, que es una obra espectacular. Y bueno, pues ahí estamos tanto Carlos como yo. Ahí fue mi descubrimiento del personaje. Él, como yo, es tenor segundo. Los tenores primeros desprecian mucho a los segundos. No se dan cuenta que los tenores segundos no somos peores, no nos llamamos así por ser peores. Cantamos las mismas notas que ellos, y tenemos la ventaja de que cuando se producen divisis hacemos auténticas maravillas los tenores segundos, que contribuyen a ensalzar la voz de los tenores primeros, pero
La nuestra es incluso más bonita. Así que eso es lo que somos Carlos y yo en unos segundos. Me ha dicho, me ha confesado ahora, por eso le preguntamos, han cantado tantas cosas juntos, que su pieza preferida es el Requiem de Verdi, una auténtica maravilla, un Requiem absolutamente expresivo. Cada uno cuando está cantando el Requiem de Verdi sabe si está en el infierno, sabe si está en el purgatorio, sabe si está en el cielo, y eso lo sabemos Carlos y yo muy bien. Pero hablando con él, que lo hemos hecho en muchas ocasiones, pues me voy dando cuenta de las cosas que atesora este personaje, lo que hay dentro de él. Lo primero que me encuentro, lo primero que conozco, lo primero que me cuenta él, es que en una época de su vida fue dominico, nada menos que dominico. Eso es es una medalla. Ser dominico no es algo que esté al alcance de cualquiera. 4 años, una de mis órdenes favoritas realmente, la orden de los dominicos, la orden de los predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán, la primera que se presenta en América y lleva a cabo una labor no solo de evangelización, sino de defensa del indígena, que es absolutamente increíble. ¡Vivan los dominicos! Bueno, sigo hablando con él y me doy cuenta de que además es escultor y me enseña sus esculturas, unas maravillosas esculturas, entre las cuales la que ya ha citado Carmen, pero también las que tiene en su casa, una, si no recuerdo mal, dedicada a la maternidad, que es que uno se queda realmente ante ella. Su casa es un museo. Sí, es un museo, es un museo. Carlos no tiene casa, Carlos tiene museo. Un museo. Bueno, pero es que seguimos avanzando en este mutuo conocimiento personal y me lo vengo a encontrar también en la radio con Carmen, y resulta que los dos colaboramos en la radio, él mucho más que yo, y hemos hecho preciosos programas. Recuerdo uno maravilloso sobre el Renacimiento, que yo creo que es con el que te conocí, pero luego han venido otros, y aquello fue una piedra, claro, tenía que ser con Carlos, lógicamente. Hablar del Renacimiento en España, pues tenía que ser con Carlos. Y ahora, pues fíjense ustedes lo que son las cosas, me llama a mi casa, a la Casa de Asturias, a que le acompañe en esta mesa para presentar su obra, de manera que es una persona que estoy condenado, o al revés, beneficiado, en el sentido de que me lo voy a encontrar en muchísimos sitios y yo estoy encantado. Así que Carlos, dicho todo esto, yours is the floor, como dicen los ingleses, tuyo es el suelo y tienes la palabra y estaremos encantados de escucharte. Ahora tendría yo que presentarte a ti. A mí no me tienes que presentar, Aquí ya le conozco. Además, aquí ya me conozco. ¿Cuántos libros tiene escritos? ¿7, 8? Tengo 10 libros escritos en este momento. Súper especialista en el Nuevo Mundo, Sí. en la conquista de España por todo el globo terráqueo, Exactamente. y especialmente de la leyenda negra. Sí, señor. Súper especialista. No hay nadie que conozca mejor Bueno, todos bueno. los temas que él. Solo subrayar una cosa que ha dicho Una memoria excepcional y una dicción fluida. No, solo subrayar una cosa, me interesa hacerlo porque Carlos ha tocado en una idea muy importante, solo la dejo aquí. España no descubre América. España descubre el 60% del planeta Tierra. Ya está. No digo más. Lo demás, si quieren ustedes conocerlo, vienen a alguna de mis charlas. España no descubrió América. España descubrió el 60% del planeta Tierra. Carlos, muchas gracias. El Atlántico, el Pacífico, todas las islas del Pacífico. Él sí ha venido a mis charlas. Se nota, se nota. Sí. Pero bueno. Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer a esta bendita casa, a lo que representa, lo que hay detrás de esta casa, que es un terreno súper maravilloso, y yo digo que es el germen de la hispanidad. El germen de la hispanidad. Es que si la Covadonga no existiera, no hubiera dado esa explosión de fuerza de carácter, España no se hubiera recuperado como la tenemos ahora. Ha estado mejor que ahora, pero bueno. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, entonces quiero agradecer a esta casa la acogida que nos ha hecho en todo, desde los aparatos que tenemos aquí y todo, con una gracia, pero con un amor, sí. Bueno, entonces, gracias. Bueno, entonces ya entro en el tema se me ocurrió escribir el libro porque ahí tenemos uno que va a salir en las fotos, que es José María. Tuvimos unos cuantos, 4, 5 o 6 exalumnos de dominicos
que íbamos, nos reuníamos una vez al año en Almagro para recordar, revivir nuestras vivencias, nuestras experiencias allí, y vimos un cuadro fantástico que había, ya lo analizaremos, y estaba pues en mal estado, y había pues sobre todo Andrés Pertíñez, uno de Málaga, que fue el que dirigió un poco más porque es pintor de profesión, él vive de eso, y magnífico. ¿Y por qué no restauramos esto? Pues venga, vamos a ver. Yo pintura realmente no había hecho, pero sí escultura, y escultura policromada, varias, por ejemplo, que me mencionan aquí el Pantocrátor en la catedral, es de madera, pero luego lleva policromado, que se llama en escultura, que no es pintura, pintar un cuadro, sino darle color a la... Bueno, tengo varios, así con pintura. Bueno, entonces pues tenía también cierta o bastante práctica también en la pintura, y me uní a eso. Me responsabilicé de hacer una memoria de todo el proceso para que fuera quedando constancia de lo que íbamos haciendo. Pues aquello me explosionó. Quiero decir, cuando uno se mete en la restauración, tiene que meterse a fondo en los entresijos y en las entrañas de ese cuadro. Porque cuando tú pintas un cuadro, claro, lo pintas con todas las emociones, con todo eso. Pero el que va a restaurar el cuadro que pintó el otro, tiene que penetrar en todo su entresijos para que con respeto quede como era la intención del que pintó ese cuadro. ¿Y qué pasa? Pues que nosotros teníamos, ahora lo iremos viendo, porque no pensaba ponerlo, pero voy a un recorrido por varias escenas de la restauración para que os hagáis una idea. Ahora lo vamos a ver. Entonces, quizás este comentario lo tendría que hacer después, pero bueno, ya todos los defectos que tenía, muchos defectos, algunos pongo aquí. Entonces, el lienzo, por ejemplo, pues tú tienes que cuidar mucho de que ese lienzo tenga la misma trama, el mismo entramado que tiene el vertical y el horizontal. Y hay que cuidar mucho eso para que no haya luego en la parte pictórica, en la parte de donde está la pintura, se notaría diferencias, ¿no? Hay que ver la pintura que tenía, lo que está deteriorado, el manto, en la cara, no sé qué, pues tienes que dar con esa misma pintura, porque yo puedo hacer las carnaciones que llamamos las carnaduras, lo que es la carne, y uno lo da de una forma y otro de otra, y salen aspectos más sombríos, menos... Bueno, pero tú ya no tienes que hacerlo a tu estilo, tienes que hacerlo que quede tal como el mismo pintor lo hizo. Pero además además del pintor, ha habido otra acción sobre ese cuadro, y es el paso del tiempo, que imprime una pátina, algo de forma, le da, pues muchas veces hasta positivo, porque no resalta tan frescamente la pintura, sino que está más tenue, pero tú cuando vas a restaurar, tú le vas a dar una pintura nueva, y esa pintura no tiene que aparecer como nueva, tiene que aparecer con el mismo fulgor apagado, con la misma pátina que el tiempo ha ido dejando en ese cuadro. Con lo cual, todo eso lleva una atención grandísima, un estudio profundo, súper detallado. ¿Qué pasa? Que el restaurador se mete en todas las entrañas, no solamente del cuadro, sino imaginarte la intencionalidad del que lo pintó. ¿Con esto qué le pasa al que restaura? Pues que se pone inmerso en toda
Entonces sus emociones, su creatividad, todo eso se empieza a generar, a resurgir. Entonces a mí también me pasó, como a José María y a todos nos pasaría. ¿Qué pasó? Que en vez de yo hacer solamente la crónica de que íbamos haciendo, también hice caso a todas las emociones y todos mis sentimientos que yo fui creando conforme íbamos restaurando. Es decir, un complemento emocional, artístico, etcétera, que fue superponiéndose a la pura restauración. Y de ahí pues dije, bueno, pues voy a hablar de todo ello. ¿Y qué pasa? Que también nos tuvimos que meter en la escena que tenía el cuadro y interpretarla y ver y la surrealidad. Entonces es que profundizar en lo que allí está representado, profundizar en el clima y en el espíritu y en la vida dominicana, especialmente de los primeros escenas de la primera vida que tuvieron los dominicos allá en el siglo XIII. Y con ello este es el cuadro del libro. Así que bueno, vamos a ver, primeramente os pongo el claustro, el convento y esto, para que veáis un poco el ámbito donde estuvo, ¿no? Esta es la plaza de Almagro, donde estaba esta, y este es el convento de los dominicos. Este convento de los dominicos, quiero advertiros que no lo hicieron los dominicos, esto era de la Orden de Calatrava, que fue en Ciudad Real, su ámbito donde se desarrollaron toda la actividad, porque iban con la reconquista de España y cuando la Orden de Calatrava está en todo su fulgor, el orden iba por Ciudad Real, iba la reconquista. Entonces casi todos los pueblos, la mitad de los pueblos de Ciudad Real tienen un apellido que se llama de Calatrava, Carrión de Calatrava y tal, todo de Calatrava. Y entonces en Almagro, aunque no lleva ese apellido de Calatrava, era como la capital de todo su mundo. ¿Qué hicieron? Que quisieron allí hacer un convento, que primeramente quisieron hacer un hospital para pobres, luego alguna dificultad tuvieron que fue para monjas. Y entonces este convento que estáis viendo, que vamos a ver ahora un poquito el claustro, era un convento de monjas. Luego, ¿qué pasó? Que hubo un terremoto en Lisboa, el famoso terremoto de Lisboa. Llegó hasta Calatrava la Nueva, que antes estaba en el Carrión, en un pueblo de allí, y se trasladaron, yo de pequeño me acuerdo que fuimos en un monte allí a verlo, y les sacudió el terremoto, y tuvieron que abandonar aquello. Y entonces, ¿qué pasó? Que se vinieron aquí a Almagro. Bueno, pues esto es. Entonces, tengo unas fotografías que no sé por qué aquí no me salen bien, pero son magníficas. Este es un claustro que yo digo que es el mejor de España, es un claustro, y lo puse en la portada del libro. Perdonad la foto que se ha deformado mucho, pero yo la tengo fantástica. Es un cuadro soberbio. Aquí, no sé si en la anterior, vamos, bueno, no me sale. Ah, sí, aquí la anterior. Aquí veis un pozo que ahora vais a ver como Gregorio Prieto tiene un magnífico pintor manchego, tiene un museo ahí en Valdepeña, fantástico, y pintó mucho para los dominicos y de los dominicos. Y ahora vais a ver también, es en ese pozo donde está esta es la parte de arriba del claustro, magnífico. Y esta es la escalera, una escalera soberbia, majestuosa. Ahí tengo yo mi... Bueno, y esta es la iglesia, que está cerrada. Todo esto ya está cerrado, ya no. Pero yo hablo porque cuando hicimos, este es el de Gregorio Prieto, el dibujito que hizo en
en el pozo ese. El Gregorio Prieto muy identificado con los dominicos, mucho. Bueno, entonces hacemos aquí una síntesis del proceso de restauración para que veáis. O sea, no iba a poner nada, porque el libro realmente no menciona nada de esto, pero para que veáis un poco ligeramente el proceso que hicimos de restauración. Bueno, este es el cuadro fantástico que restauramos. Está en el refectorio. En el refectorio ya sabéis que es la palabra que se utiliza monacalmente para el comedor. Este está presidiendo el monasterio, ya hablaré de ello. Y empezamos ya, bueno, esta es la firma del pintor, lo pintó un dominico que yo, joven, tendría como 19 años cuando le conocí en Almería. Y en el libro pongo una nota que precisamente se me ocurre ahora mencionarlo. Yo tenía por entonces, con 19 años, un espíritu de arte. El arte me llenaba mucho siempre. Entonces yo me quedé, cuando me cruzo con él, me quedo mirando, él se para también, y estuvimos un rato mirándonos. Y yo digo que fue como un diálogo intenso sobre el arte. Yo pensando qué pasará por su mente como artista, como sí, una cosa casi de niño, de jovencito, pero que pensaba qué pasaría. Bueno, pues este fue Joaquín Delgado, y lo hizo en Córdoba, lo pintó en Córdoba, pero para el Bajo, porque él estaba entonces en Córdoba. Bueno, entonces ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Tuvo que bajar, descender, descolgar el cuadro para empezar a restaurarlo. Toda esa pared de fondo es donde estaban, que son dos cuadros, uno superpuesto sobre el otro. Ahora veremos un poco también. Bueno, y lo restauramos en una magnífica sala mozárabe, que tiene un artesonado mozárabe fantástico, grande, que tiene el convento. Y aquí en esta sala, que estaba libre, desocupada, pues nos pusimos allí a restaurar. Este es el artesonado, porque me maravillaba ese artesonado tan fantástico, una fuerza expresiva. Y en esa sala pues colocamos los cuadros en el suelo y con la mesita y con las pinturas, etc. También en el claustro, según el clima que hacía y para tener más luz, también lo sacábamos al claustro. Era un gozo estar allí en el claustro aquel pintando, de verdad un gozo. Teníamos ahí la mesa de las pinturas, etc. Bueno, y este es el equipo, el que está en el centro era el dominico que había allí, uno que entonces, anteriormente, pues no sé si llegaríamos a 400 personas allí o por ahí, todos los estudiantes y los profesores allí en Almagro. Luego se fueron diseminando, especialmente en Granada, en Córdoba el noviciado, etc. Y ya Almagro quedó un poco, y quedó el padre Baldomero, ya difunto, y luego Fernando Recuenco, Juan de Jaén, es Andrés Pertiñe, que he mencionado antes, que era pintor nato, y es un servidor. Y aquí lo mismo, presente. Aquí está nuestro José María, aquí presente. Bueno. Carlos, perdona, ¿este es el estado primigenio, antes de la restauración o ya restaurado? Esto antes de la restauración. ¿Ves aquí donde estaba, que hemos visto de la firma, donde estaba la firma que tenía ahí? Y luego, mira, todo esto lo vamos a comentar. ¿Ves el deterioro que tiene por arriba? Pues por abajo igual. Por las alcayatas con las que estaban clavadas al soporte, que se oxidaron y bueno, un desastre. Entonces estaba sin restaurar. Que nos juntábamos por la mañana un poco pues a pensar qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Estábamos un poco en la reunión de trabajo. Bueno, entonces empezamos a restaurar. Fíjate algunos de los deterioros fíjate lo que había. Algunos de los deterioros, que había muchos, y esto es una pena grandísima ver aquello. Descolgado
se ve también con el puntero. Descolgado del soporte. Bueno, una pena. Y lo que hemos visto antes con los deterioros, aquí ya no lo pongo como firma, sino como deterioro. Bueno, pues empezamos con la reparación del lienzo, ¿no? Por la parte posterior. Y luego, cuando estaba ya la parte posterior, nos pusimos a reparar la pintura, la parte pictórica. Bueno, pues algunas operaciones, pues como es la limpieza, porque había polvo, había ácaros, había de todo. En la parte posterior, todo esto, la parte posterior del cuello. Hubo que extenderlo en una mesa muy larga y con un aspirador, con mucho cuidado, sin presionar, un aspirador limpiando todo aquello, ¿no? Luego, lo que decía del entramado, este es el lienzo antiguo y este es el nuevo. Entonces hubo que buscar un lienzo que tuviera la misma trama. Entonces ahí está para que se viera, había que tener cuidado. Y aquí pues represento ya muchos de los parches, porque así eran parches puestos de la reposición del lienzo por la parte de atrás. Como veis, hay una banda perimetral que corresponde a las alcayatas, a los agujeritos, que se quedó totalmente la banda superior y inferior, bueno, todo, quedó dañado. Y hubo que reponer todo eso con nueva banda. Y esta que se ven, aquí ya está todo repuesto, con un pegamento adecuado, etcétera, todo eso. ¿Ves? Bien, esto es en la sala esta que te he dicho mozárabe. Bueno, y luego los parches que se iban poniendo, este es Andrés Pertiñez, había que fijarlos y con un rulo para que no fuera así por partes, sino que progresivamente por todo igual, de forma igual fuerza se hiciera en todo para que se quedara bien fijo después del pegamento. Y estas son las alcayatas, quise también para el padre Vicente, que también creo que está difunto, creo también, pues estuvo también en ocasiones por allí. Bueno, y luego pegado la reposición de las bandas perimetrales. Todas estas son las bandas estas que hubo que poner, aparte de los parches y en el centro de los estos. Y aquí ya veis cómo está esta parte blanca, perímetro del cuadro ya puesta claro, luego ¿qué había que hacer? Pues darle pintura, darle color a todas esas márgenes que quedaron. Bueno, reparación del lienzo en la superficie pictórica. Ahora pasamos, esto es unas pequeñas imágenes para que vierais la parte de atrás. Ahora vamos a ver la parte pictórica, la parte de adelante. Entonces extendimos los cuadros fuera de los soportes y los extendimos en una mesa para allí hacer operaciones, ¿no? Y aquí estamos limpiando pues también de polvo, de ácaros, de suciedad, de humo, porque es un refectorio que allí había donde se metían los platos de comida para los frailes, pero estaba tocando la cocina, por lo tanto también entraban humos y humedades, muchas. Entonces todo eso hubo que limpiarlo adecuadamente, con agua jabonosa, etc. Con mucho cuidado, porque estábamos limpiando la pintura, cuidado, Bueno, una vez todo ya repuesto, la pintura y todo, que no luego me parece que pongo algo, pusimos el soporte, y luego sujetar, tirar para que tensar el marco en el bastidor, se llama el soporte del bastidor, y mientras uno sujetaba, que me parece que son las manos de José María las que sujetaban, porque recuerdo, y luego otro iba clavando esta chincheta,
no son chinches, son... Bueno, pues no, lo que se pone esto. Grapas, son grapas que no se oxidan y que además tiene no solamente un punto donde puede dañar, sino que abarca un poco más, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues este es el cuadro que ya me parece que está restaurado, todavía en el suelo. Este no está restaurado, ¿ves? ¿Ves la lámina aquí abajo? Perimetral, la de arriba todavía, mira, los de las alcayatas todavía está sin restaurar, pero bueno, están en proceso. Estas son un poco las pinturas que se usaron, que había, claro, que muchas tonalidades, y aquí no te da la pintura en muchas tonalidades, no lo consigues con un bote, con un frasco de pintura. Hay que hacer una mezcla para conseguir tal o cual color. Y eso, el círculo cromático, hay unas leyes que te va dando la composición para cómo combinar un color con otro para conseguir tal color. En eso, que es pintor profesional, Andrés, pues fue un maestro en ello. Pero fue la base de las pinturas que utilizamos. Y aquí estamos haciendo el estuco, porque claro, en el cuadro, en los defectos que hubo, los rasgados y tal, eso había que rellenarlo. Me quedaba un hueco, por la parte pictórica quedaba un hueco, porque se había puesto, en un agujero se había puesto un parche, pero eso quedaba un huequito. Había que rellenarlo con un estuco, unos... ya no me acuerdo qué era el producto, y luego aparte a ese producto, a ese estuco, había que ponerle el color adecuado que daba en el roto por la parte pictórica. Por lo tanto había que darle la misma tonalidad, y es lo que se está haciendo. Y luego pues con una espátula se iba rellenando los estos. Ay, perdón. Bueno, entonces esto es lo que había que reponer con el estuco. Aquí es lo que hemos visto antes, ya está puesta, pero todo esto hay que rellenarlo, todos esos agujeros. Ahí está Andrés, pues rellenando precisamente esos agujeritos. Esto ya está hecho, está borde, pero había que hecho. Bueno, y bueno, pues había que pintar, ya había que reponer las pinturas de las partes dañadas. Este es un cuadro, había dos cuadros, ya digo, y esta es la parte superior, que era el Calvario. Y ahí estamos, pues eso, también pintando las partes que ya están con estuco y ya pintando la parte superior. Ahí está, estoy con Recuenco, otro compañero, y aquí está José María con Fernando Recuenco, y bueno, pues señalando un defecto que había que reponer y otros que se estaban pintando. Bueno, pues ahí tenemos yo creo no, todavía falta la parte de arriba, pero bueno, bien. Y este es el marco que nos hicieron, un marco nuevo, estaba antes con dos marcos, cada cuadro tenía su marco completo, y ahora se puso para que no rompiera la continuidad de los dos cuadros, se hizo un cuadro solo, un marco solo. Y este todavía sin validar ni nada, pero bueno. Y ya ya está acabado aquí, ya está acabado con su marco puesto y todo esto. Y quisiera aquí resaltar, a ver, no sé cómo ampliarlo. Bueno, ampliarlo, hay aquí alguna. Bueno, ampliar la quinta, de arriba abajo. Ampliar, ya, esto es aquí. Bueno, aquí veis un poquito mejor dos escudos que hay con dos cruces. Entonces este es el emblema de Calatrava,
el emblema, y este es el emblema de los dominicos, que es una cruz, no se ve muy bien, pero es una cruz con la mitad negro y la mitad blanco, como es el hábito de los dominicos. El hábito es blanco, pero luego lleva una capa con la capucha que es negra. Bueno, y entonces pasamos a la siguiente. Y bueno, esto ya colocado en su lugar. Este es el refectorio, con un púlpito que tiene ya ahí, y imaginaros aquí unas mesas laterales todo alrededor, donde los monjes, los frailes, y yo estuve aquí con hábito ya, me parece que fueron 3 o 4 meses hasta que ya fuimos a Córdoba, y también estuve en este refectorio ya de monje, vamos, de fraile, ¿sí? con 17 años, 17 años menos, hasta el 4 de noviembre, pues cumplía 18 años, ese mismo día nos íbamos a Córdoba, cuando yo de 17 a 18 años. Bueno, bien, entonces aquí tenemos otro cuadro, pero dice, si es lo mismo, pues es muy parecido. Y este es de Sogliani, ahí, cuadro de Sogliani, lo pongo ahí, en San Marcos de Florencia. Este cuadro lo pintó Sogliani a los dominicos, que le propuso hacer una Sagrada Cena. ¿Por qué? Me parece que luego lo digo, pero ya ahora se me ocurre. Sogliani era coetáneo de otro pintor de Florencia, con lo cual se debieron conocer perfectamente, y este otro pintor, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, tiene un cuadro con la Sagrada Cena y arriba escenas del Calvario, que eso no es común, es el único caso. Entonces Sogliani, pintor de Florencia y coetáneo del otro de la Capilla Sixtina, porque la Capilla Sixtina se llama Sixtina porque fue Sixto IV el que proyectó la decoración de la capilla. Entonces que lateralmente, si el Papa entraba por una puerta que hay aquí de sus mansiones, y al fondo era capilla, porque allí al fondo había un retablo, y aquello se quitó para que Miguel Ángel hiciera, fue donde hizo juicio final. Pero antes de que interviniera Miguel Ángel, Sixto IV tenía un proyecto sobre esa capilla. ¿Y cuál fue el inicio? Que todas las paredes, la verticalidad de la capilla, todas las dos paredes estuvieron decoradas. ¿Qué decoración pusieron? A la izquierda el Antiguo Testamento y a la derecha el Nuevo Testamento. ¿Quién era el protagonista del Antiguo Testamento? Moisés. Y Jesucristo, el del Nuevo Testamento. Entonces era un paralelismo de ambos, conforme iba pasando el Papa, iba viendo toda la historia de la Iglesia. Bueno, pues este de Florencia tuvo una Sagrada Cena con escenas del Calvario arriba, que no es, cuando tú haces un cuadro y es un cuadro, pero no esas dos. Bueno, pues eso lo cogió aquí Sogliani. Quiso poner una Sagrada Cena, igual que su amigo, y le dijeron los dominicos, no, querríamos que se pusiera el milagro que hizo Santo Domingo con su primera comunidad. Entonces, pues fue este, ya veremos por qué fue. Y entonces vemos que tenemos una escena parecida a la Sagrada Cena y otra escena del Calvario, distinta a la de aquel pintor, de la que eran tres escenas, pero el Calvario propiamente dice, donde había una, ya empieza la sublimación de la pobreza y de la escasez, elevándose al Calvario. Bien, entonces aquí tenemos ya lo que hizo el padre Joaquín, que hizo una réplica del de Florencia. ¿Pero qué pasó? Pues muy diferente. Estaba el Renacimiento todavía con cierto fulgor, aunque ya un poquito pasado, pero con reminiscencias del Renacimiento, con toda la escultura, la arquitectura
con arcos, con columnas, con todo muy renacentista. ¿Y qué hizo el padre Joaquín? Pues poner los mismos, aquí sin capa, con el hábito blanco, pero eliminando toda la suntuosidad arquitectónica que había hecho Sogliani en San Marcos. Entonces se me ocurre pensar que se aproxima mucho a Zurbarán, que eran casi del mismo pueblo, muy cercanos, eran paisanos. Bueno, pues aquí tiene algo de tenebrismo, donde la limitación de decoración externa centra la atención en la escena que se está representando. Entonces es como, bueno, pues más austero, pero más, lo primero, coordina mucho con la pobreza de los dominicos que están allí, pero además estéticamente como que te centras más en la escena pictórica que está representando. ¿Ves? Este es el cuadro de Rosselli, que no me acordaba, Cosimo Rosselli, en la Capilla Sistina, y este es el que tiene la Sagrada Cena, con 3 escenas del Calvario, por lo menos aquí tiene, por ejemplo, pues la crucifixión, etc. Entonces, nuestros 2 pintores ya pusieron solamente una escena, pero uniendo el Calvario con la penosidad aquí de la última cena, que ya se le avecinaba la pasión, y lo que ocurre con los dominicos, con la pobreza, con las limitaciones, etc. Bien, pues eso es. Muchas gracias. Bueno. A ver cómo salgo yo de aquí ahora. Salir, ¿no? Vamos por aquí. Bueno, pues entonces ya he dicho algo de lo primero que quería decir cómo tienes que meterte en el entresijos en la restauración para luego después te da el fogonazo al que estás restaurando. Si tienes sensibilidad, si te metes en el arte y ves, todo eso te ha dado un reflujo en tus emociones y por lo tanto también en la parte cognitiva, para que tú pues hagas esto. Pues yo voy a escribir pues, todo eso que me ha sugerido a mí durante la restauración, pues voy a escribir sobre ello, voy a vomitar todo lo que he tenido ahí dentro. Y esto es un vómito. No, es una maravilla. Vómito cognitivo, intelectual. Bueno. Y entonces, ya una vez que nos metemos en el arte, quiero, en principio, mi compañera Mari Carmen ha hecho mención a ello, al proceso creativo. Lo voy a hacer muy simplemente, muy cortitamente, pero quiero hacer que una de las cosas, cuando se habla del proceso creativo, solamente se hace de cuando tú captas la realidad y la pintas y la pones en el arte. Pero, y yo le digo que eso es de abajo arriba, pero hay una inspiración, un flujo de sentimientos, de emociones que te vienen de arriba abajo. Y entonces ahora vamos a ver. Mira, lo primero, cuando tú ves algo que quieres pintar, un paisaje, un valle, unas flores, el sol, el mar, Sorolla, etc. Entonces allí hay unas casi valencianas que conocen muy bien en la parte de las playas que hizo Sorolla, que las vi. Bueno, entonces ¿qué se hace? Pues tener una realidad palpable, sensitiva, objetiva, que tú a través de los sentidos lo captas, especialmente los ojos, incluso el tacto, porque muchas veces tocan, pintan relieves de las cosas, aspectos tangibles. Eso los sentidos te lo mandan al cerebro.
Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que era una playa se convierte en una idea. Es decir, hacemos lo que se llama en filosofía una abstracción. Abstraemos lo sensitivo, lo concreto, a una idea. Eso lleva un proceso, esa abstracción, bastante larguito. Está un poco más complicado porque esa abstracción está ligada a esa cosa que has abstraído, pero en una fase posterior hay desligado, ya empiezas con la idea esa, pero ya te olvidas. Cuando tú dices árbol, ya no recuerdas en qué árbol tú cogiste esa idea. ¿En qué? Anda, un árbol, pues este tiene para arriba, este es un ciprés, pero también un castaño es otro, pero son árboles y tal. Y entonces tú llegaste y abstraíste aquella realidad y lo concretaste en una abstracción, en la mente, en el concepto árbol. Entonces cuando tú dices, pues los árboles, pues no estás pensando en si es un castaño, si es un ciprés, etc. Tienes una idea abstracta, abstraída. Bueno, y hay luego más cosas, luego hay generalidades, ideas universales que llamamos, y si decimos belleza, no nos hemos inventado la belleza nosotros, la hemos captado de la realidad, la hemos captado de las caras de las personas, de los paisajes, del río, etcétera, esa de la belleza, y hemos abstraído y tenemos belleza, una cosa totalmente abstracta. Bueno, es un proceso muy largo que no quiero meterme en ello, pero en el arte sí que hay una sublimación, pues tenéis que marchar. Sí, nos tenemos que marchar. A las 8:30 tenemos que estar allí. Bueno, pues, gracias y bueno. Claro, sí. Hasta ahora, muchas gracias. Adiós. Si queréis, entonces, esa abstracción cognitiva que tú has tenido, la cruzas con las emociones. Ahí se crea, intervienen las emociones en esa idea que tú has tenido, y el artista le imprime lo primero, las emociones te impulsan a crear. Tienes esa fuerza emocional para que tú llegues a crear. Y luego, pues le carga a la pintura o a la escultura, le carga de elementos emocionales que tú has tenido. Yo he hecho mi última escultura, fue de mi madre, y lógicamente, bueno, las emociones que yo tenía, muchas emociones, pues ahí fueron creando que ella se ponía así, que tal, que no sé qué, que era activa, que no sé cuánto. Pues todo eso quise plasmarlo. Precisamente me parece que puse, no sé si es en este PowerPoint, una escultura, bueno, pues este fue lo que surgió también se generó en la parte de la restauración. Entonces, esos procesos ascendentes, partiendo de la realidad, pero también hay un proceso descendente, es decir, hay la divinidad, la parte espiritual, celeste, etcétera, que genera, llega a tus emociones también, y también genera arte. Generalmente casi todo el arte religioso te viene de esa sublimación, ¿no? Yo tengo aquí, a ver cómo sale, ¿no he salido? Así. Vamos a ver si aquí está Ahí, no me digas que no. ¿Y esto por qué no sale? Pero no, esto no. Esto hay un error aquí, ¿eh? A ver cómo ponemos esto. No, no es. A ver,
Ahí. Vamos a ver. Bueno. No, este es el que hemos tenido antes, ¿no? Dios mío. Perdonadme, perdonadme. Aquí. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos mi queridísimo Fra Angelico, sublime Fra Angelico. Decía Vasari, que hizo una especie de, no historia, una semblanza de los pintores, escultores y arquitectos de su época, y cuando llegaba a Fra Angelico dice que no cogía un pincel sin ponerse antes en oración, y cuando se ponía a pintar un crucifijo no dejaba de llorar. Eso lo decía un coetáneo suyo que hizo una historia de cada uno. Era sublime este Fra Angelico. Entonces, ¿qué hacía? Que tenía una inspiración, era tan espiritual, que tenía un influjo totalmente de espíritu. Bueno, ¿y aquí qué tenemos? Pues aquí tengo que me traigo un libro que dice, esta es la reverberación, llamémosle, se llama reverberación, pero llamémosle éxtasis, el éxtasis de Santa Teresa, del gran escultor magnífico, querido mío, Bernini. Bueno, entonces, ¿qué hace? Pues tenía aquí una escultura inspirada de lo que describía que le pasó a Santa Teresa. ¿Y qué decía Santa Teresa? Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión. Veía un ángel cabe mí en el antiguo español es cerca de mí, cabe mí. Veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. Es que me emociona esta Santa Teresa con la sencillez. Aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos, sino como la visión pasada que dije primero. Esta visión quiso el Señor la viese así. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho. El rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen. Más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros que no lo sabía decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía que tenía que tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía la llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de partir el cuerpo algo, y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad no le dé a gustar a quien pensare que miento. Bueno, entonces Bernini se basa en esta información y esta visión de los ángeles que le clavaron el dardo a Santa Teresa, que le vino todo de arriba, y es una inspiración, es una creación descendente, que digo yo, yo le llamo así. Entonces, pues esto es una maravilla de una inspiración de lo que es Santa Teresa. Ay Dios, ¿y esto ahora qué pasa? Bueno, vamos a ver el siguiente.
la siguiente diapositiva. Sí, es que con ya Arriba, tendría pues. que... Presentación de diapositivas arriba. Arriba las pestañas, presentación. Sí, pero es que no, ahí tenía que... A ver, es que se ha perdido la... Desde el inicio, desde No, es que se ha perdido. Ahí ya lo encuentras. Ya. Bueno, entonces ya no voy a comentar la comparación no lo hago, pero sí quiero ponerlo aquí como un ejemplo más de la inspiración de la inspiración descendente, porque aquí vinieron unos ángeles que los veis ahí, que ahora lo vamos a comentar, luego lo comentamos, donde vinieron del cielo para dar de comer a los monjes, a los frailes, y esto fue una inspiración también bajada del cielo. Aquí es desde el Almagro. Bueno, no, pero esto todavía no. Bueno, entonces esto es lo que quería decir del proceso creativo. Bueno, entonces nos ponemos a restaurar los cuadros y nos ponemos delante del cuadro. Y yo me intrigó que esa representación, ¿de dónde venía? Entonces yo digo que transgredí el cuadro, atravesé el lienzo y me metí para ver qué había detrás, figuradamente, para ver qué había detrás de aquella escena. ¿Y con qué me encuentro? Con una comunidad primitiva de los frailes, con su fundador Santo Domingo de Guzmán, que no tenían para comer, porque ellos se llamaron y se llaman orden mendicante. Y se llama mendicante porque iban a mendigar, porque comían a base de la limosna que le daban la gente, las personas. Pues aquel día no tenían nada para comer. Entonces salen dos monjes, dos frailes dominicos por Roma para ir pidiendo casa por casa a ver qué les daban. Pues no le dieron nada. Solamente una señora que conocía a los dominicos les dio un pan. Bueno, pues es que no hemos conseguido nada, vámonos al convento. Entonces le sale un joven. Ay, no tendréis algo para... es que no tengo nada para comer y tal, porque no me dais algo y tal. Y entonces dijeron, pero con un pan, ¿qué hacemos para toda la comunidad? Pues vamos a dárselo. Y se lo dieron. Desapareció, según cuentan ahí los testigos de los que escriben este tema, desapareció el sesivo. Y entonces ellos supusieron que era un ángel que había bajado para probarles hasta qué punto tenían la entrega y el sentido de la pobreza. Bueno, pues llegan al convento y se encuentran a Santo Domingo, al fundador, mire, y les explica, mire padre, es que resulta, ha pasado esto, no hemos conseguido nada, un pan solamente y ha salido un chico que no tenía para comer y como no llegaba para todos los frailes, se lo hemos dado. Bueno, venga, vamos al refectorio, toda la comunidad al refectorio. Padre Domingo, ¿cómo vamos a ir al refectorio si no tenemos nada? Dios proveerá, vamos al refectorio. Entonces, aquí es donde está la comunidad, donde ocurre donde ocurre, este es el cuadro, y se pone a orar Santo Domingo, que es el que está en el centro, y invocarla. Entonces, pues Dios les dio, hizo un milagro, y le descendió del cielo dos ángeles con unos delantales llenos de pan, que el que describe dice que era un pan tan hermoso y tan bueno como el que hacía el panadero que les llevaba el pan. Bueno, entonces pues descendieron, ahí están. Yo digo en el comentario que dice que están como descendiendo, que están tocando con la punta de los dedos del pie el suelo, y entonces fueron los ángeles dando pan a cada uno de los frailes y comieron con el pan, y esa fue. Entonces ahí fue el pintor, en esa leyenda que hacen dos compañeros dominicos, hacen esa descripción, y en base a esa descripción también pintan el cuadro.
Sogliani, y luego después el padre Joaquín. Una inspiración, un proceso creativo bajado bajado de lo sublime del cielo. Así que esto es lo que quería decir. Bueno, entonces yo quiero hacer otra reflexión filosófica, perdonad, pero no es sencillo. Nosotros hacemos muy frecuentemente un vínculo en nuestro pensamiento, hacemos un vínculo que nos lleva a cosas reales. Entonces, un concepto que quiero en ese sentido mencionar aquí es la analogía. La analogía fue un tema que a mí también me gustaba cuando estudiaba la filosofía, un tema que Santo Tomás lo desarrolló, un Cayetano, un cardenal también dominico, y cuando yo estudiaba tenía idealizado, no le conocí, al padre Ramírez, en Salamanca, Santiago Ramírez, un teólogo increíble. Yo no, solamente la información que tenía de él. Y entonces yo, en una de las universidades, que después nunca he dejado de ir a las universidades, me encuentro con, pido los libros, un libro que tenía, un estudio que tenía el padre Ramírez, que tenía de la analogía, y resulta que me encuentro me dan ese, pero 3 tomos, y en cada tomo 500 páginas, 1500. En otro libro, en un comentario que he visto por ahí, me dicen que eran 1900 páginas sobre la analogía. O sea, es un tema muy estudiado. Bueno, entonces, en la analogía nosotros lo que hacemos es una vinculación, un vínculo tan directo y tan estrecho de la realidad plasmada en nosotros mismos. Yo no lo he visto nunca escrito, porque además es un tema delicado. He pensado que, por ejemplo, los judíos no pueden decir la palabra Yahvé para designar a Dios. Decimos como en Renovación, no me acuerdo ahora, mi Señor, que se llama, lo tengo que tener por aquí. Bueno, no me acuerdo de la palabra, pero da lo mismo. Entonces, utilizan otras palabras. Adonai, eso es en griego. Adonai. Adonai. En vez de Yahvé, dicen Adonai, porque no dice Dios, es mi Señor, pero hacen una referencia transformada. El Adonai es mi Señor. Pero Yahvé no pueden pronunciarlo. Y yo tengo la clara idea, no lo he visto, que el lenguaje, especialmente los nombres, son puras analogías. Tú dices Antonio, y Antonio se está refiriendo, está identificando totalmente relacionado con el señor ese que se llama Antonio. O dices Almagro, y es que va directamente a la ciudad esa, al pueblo ese, etc. Entonces el lenguaje, especialmente los nombres, van relacionados directísimamente con un ser, un objeto. Es una analogía pura. Bueno, ¿por qué traigo aquí lo de la analogía? Porque esta escena que nosotros vemos en un cuadro, o un cuadro cualquiera, ese mismo, nosotros vemos con la figura que está ahí representada. Y va directísimamente acordándonos de aquello. Y esta escena es todo cuadro, todo, especialmente cuando está representando una realidad, es una analogía, porque nos lleva directísimamente, que es lo que nos hacemos nosotros con este cuadro, nos lleva directísimamente a la realidad que allí ocurrió. Así que tenemos otra serie, como son, por ejemplo, las metáforas,
que nosotros decimos, pero es que eres un sol, o trabajas como una fiera. Entonces estás ahora haciendo una analogía de lo que tú haces con la es, pero son cualidades, no son del mismo ser, ¿eh? Y la metonimia, vamos a tomarnos una copa. Tomas una copa, solamente menciona, o estoy leyendo a Cervantes. No, el nombre es el que está relacionándolo con la realidad. Bueno, así que pero ¿qué sentido tiene la pobreza? ¿Por qué tanto valor tiene la pobreza en el sentido espiritual? Recurro otra vez a la filosofía. Hay una teoría que se llama ilemorfismo, que dice que eso ya desde Aristóteles y sobre todo Santo Tomás, que lo desarrolla perfectamente. Nosotros hacemos referencia a todo ser está compuesto de materia y de forma. La materia es, pues eso es lo que dice la palabra, la materia, el cuerpo, la mesa es de madera, esto es de papel, pero la forma es lo que le hace ser esa cosa. Esta mesa es de madera, pero yo que sé, aquello también es de madera, etc. Pero la madera en sí da el soporte al ser. Lo que le hace es, pues, ser mesa que sirve para esto, que tiene 4 patas o 3, pero tiene unas formas, etc. Y cuando se refieren al ser humano, resulta que la materia es el cuerpo y el espíritu es la forma, esa forma corresponde al espíritu. ¿Y qué pasa con la materia y la forma? O en nuestro caso el cuerpo y el espíritu, pues que la esencia de ese ser, de ese ente, está en la forma, está en el espíritu, en nosotros, en el espíritu. Y la materia es pura materia. Uno muere y nosotros que sabemos que nuestra alma, nuestro espíritu, va a un lugar que Dios nos tiene preparado y el cuerpo se desmorona, se pudre, se hace polvo, etc. Es materia pura el cuerpo. Pero la esencia del ser, con todas las facultades, lo tiene el alma, el espíritu. Entonces, cuando estamos vivos, tenemos la función del espíritu con la materia, con el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que cada uno tiene sus direcciones, sus preferencias. El espíritu tiende hacia arriba, hacia lo espiritual, lo divino, lo celeste, y el cuerpo tiene la corporalidad mundana del mundo, que es la materia, donde está, que es lo suyo. Bueno, aquí viene este concepto, lo pongo porque la pobreza, y no solamente la pobreza, los 3 votos, pobreza, obediencia y castidad, están utilizándose en el ser humano, y los monjes casi todos tienen estos 3 votos, porque la pobreza le desliga de la materia, que queremos tener muchas riquezas, que tenemos no sé qué, entonces nos aplasta, nos atrapa el cuerpo, atrapa al espíritu, entonces lo atrapa ligándole a la riqueza. Por lo tanto, la pobreza es un medio de desligar al espíritu de esa realidad material. Tenemos que subsistir, hay que alimentarse, pero lo más elemental, no apego a las riquezas, al poseer, etc. Entonces, eso es utilizo esto del ilemorfismo, porque conociendo esos materia y forma, y luego, pues la obediencia y la castidad. La obediencia es el ego que queremos superponernos a todos, que somos muy importantes, que no sé cuánto, y no, tú sométete a lo que tu prior, a tu autoridad,
te dice y déjate de vuelos, de grandeza, etc. Y la castidad. Entonces los 3 votos esos te liberan de ese atrapamiento que te atrapa al cuerpo, te atrapa a eso. Claro, la fusión de cuerpo y alma es perfecta porque tú empiezas a pensar con el pensamiento, pero si tú te quitas del cuerpo, tú sigues pensando, el cuerpo ya no piensa, piensa el espíritu, ¿eh? Y todas las facultades que tenemos ahora de la mente, etcétera, radican en el espíritu. Cuando mueres el cuerpo, fuera. El espíritu lleva todas sus facultades consigo mismo. Entonces, esto lo digo como mención de que la pobreza lo tienen los frailes con ese sentido de espiritualización. Bueno, estaba aquí en el refectorio. Ese cuadro está presidiendo la comida que hacen los frailes para que tengan presente esa. Bien, esto aquí es la comparación y todo esto. Bueno, saltamos. Bueno, yo digo, le llamo la pirámide mística. Es decir, si nosotros analizamos este cuadro, a ver cómo aumentábamos. Bueno. Disculpa, Carlos, nos tenemos que marchar. Sí, Venga. Enhorabuena por el libro y que sea todo un éxito, ¿eh? Estamos ya casi terminando, Venga. Venga, adiós. Entonces, nosotros si analizamos el cuadro, vemos que a los lados los frailes están fijándose con los dedos los platos vacíos, los vasos vacíos. Luego, si vamos para el centro, ya empieza algunos a poner con el dedo para arriba, que hay que dejar la pobreza, la comida, porque hay que rezar a Dios que nos ha venido estos ángeles. Y conforme vamos hacia el centro, van espiritualizándose los frailes. Y ya Santo Domingo en el centro está totalmente sublimada, espiritualizada, orando. Entonces a eso yo me dio por llamarle la pirámide mística. Es decir, una pirámide que por los extremos en la base está sólida con materia, pero conforme asciende al centro va perdiendo materia hasta que llega al punto más extenso. Pues eso es lo que les pasa aquí, están espiritualizados. Bueno, entonces esa es la sublimación y por eso le puse el nombre a la sublimación de la pared. Aquí explico un poco ya para terminar lo de sub, que significa debajo de, en latín, y limen, que es el límite, limen liminis, en latín es el límite. Entonces, sublimen es el que está debajo del límite. Entonces, las personas, los humanos, estamos entre medias de dos límites. Si nosotros ascendemos hacia lo sublime, nos espiritualizamos y no sé cuánto, llegamos al límite, a tocar el límite de arriba. Es cuando decimos, está tocando el cielo, esa persona toca el cielo, porque es muy extensa, muy espiritualizada. Mi amigo Freud se inventó, analizó, no sé cómo llegó. Yo llegué, perdonadme que diga una cosa, yo llegué a estar por debajo del límite. Entonces es subliminar, le llamaba, aquello que no llegaba a nuestra conciencia a conocer debajo ya ya no lo hemos olvidado, lo demás, y hay contenido debajo. No sé cómo llegaría a ese concepto. Se supondría que lo olvidado quedaría por ahí. Bueno,
Pues entre esos dos límites es donde nos movemos. Si traspasamos el límite superior, llegamos a lo celestial. O si de lo celestial nos llega inspiración de arriba. Pero debajo del entonces tengo aquí un resumen que pone, si lo único que cambia es la B, si pasa a una sílaba o a otra. Si es sublime, es lo que es sublime, lo que está en el límite superior. Pero si es sublimen, las mismas etimologías de sub y limen, pero la B pasa a otra sílaba, es subliminal, que está debajo del límite inferior donde llega nuestra conciencia. Digo que yo bajé a ese límite porque estando haciendo la escultura de mi madre, que por cierto, me parece que la tengo aquí, pero Ahí está. Entonces, haciendo esta escultura, Contigo al lado. pues me vino un recuerdo tan vivo, que era de año y medio. Dicen que tú estás allí. Claro, Claro. Eres tú, ¿no? Claro, de espaldas. Solo que yo era más mono que está allí, Cuidado. Sí, claro. Bueno, entonces yo me vino un fogonazo cuando estaba haciendo, bueno, concretamente lo voy a decir. Yo estaba haciendo los pechos a mi madre cuando de pronto me viene con toda crudeza y realidad, como si lo estuviera viendo y nunca jamás había pensado en ello, cuando me dijo, no, Carlitos, ya, tú eres ya muy mayor, tú ya no tienes que comer, te voy a hacer un puré. Te voy a... Sí, pero con un realismo tan grande que yo veía a mi madre cómo se acercaba para hacer el puré, que me dijo, y tú eres ya muy mayor, y entonces aquello, pues yo no lloré ni pataleé, porque me hizo crecerme al decirme que ya era mayor, que ya tenías que comer como los demás, como papá, etc. Y aquello nunca jamás yo había pensado en ello. Y pasado 86 años me parece que cuando hice eso, pues entonces me vino y dije, anda, pues esto es lo subliminal. Cosas, contenidos que tenemos ahí que no nuestra conciencia no llega a ello, pero están ahí. Entonces Freud, no sé si tendría alguna experiencia de este tipo, pero lo definió. Lo subliminal que está a donde no llega ya nuestra conciencia. Eso es donde no. Bueno, pues esto era lo que os quería decir y como todo. Muchas gracias. Subliminal, no Nos has dado una lección de todo. ¿Cómo se nota que tengo aquí amigos y ahí también? Ha sido maravilloso. Luego lo que quiero es el libro, que no lo tengo. Supongo que tendrás ahí, ¿no? Ahí está el libro. Porque, estoy grabando, perdón. Pero tenía que ir a chuleta, Es que Bueno, es que hay muchas cosas. Eso sin chuleta imposible, claro. Bueno, La chuleta, vamos, que no es... Bueno, otra, no sé, tengo más de mi madre, ¿ves? Está por detrás. Sí, está por detrás. Y esta, pues la niña por detrás. Mira, Carlitos. Con su purito Carlitos y... tenía dientes ya, cuando el puré, claro. Buenas de todo. Carlitos, diles que tienes ahí el libro. Hombre. Y esto, Tienes que firmar. vete ahí para firmar, no te preocupes que esto lo pagamos. Vete ahí a Carlitos, esto es el Víctor. Ya me voy dentro de poquito. Paloma eres tú. A ver, ahora sí. Ay, qué ilusión. Claro.
Mari Carmen, ¿qué hay? ¿Qué tal? Anda, no te conocía. Ah, espérate. Espérate, a ver. Tienes que dedicar el libro. A mí me lo dedicas, estás muy ocupado y muy requerido. No sabía que era tu hija. Sí, es mi hija. Bueno. Y también es psicólogo.